En épocas remotas, sobre las áridas regiones de Galaad, en Transjordania, emergió Elías el Tisbita, un individuo cuyo renombre superaba los registros escritos. A pesar de no existir un relato dedicado únicamente a él, su existencia eclipsaba la de numerosos monarcas. En el siglo IX a.C., Elías emergió como un faro de verdad en el reino del norte, sobre las sombras de los reinados de Acab y Ahab. Su figura, tan central en las profecías judías, llevaba a muchos a cuestionar la propia identidad de Juan Bautista, preguntándose si él sería el propio Elías reencarnado. La Biblia nos revela los principales pasajes que influyeron por completo en la sociedad moderna. Elías tiene un papel fundamental en la historia y construcción de la vida tal como la conocemos hoy. Aquí en este canal traigo videos todos los días, estudios basados en sagradas escrituras que aún hoy siguen cambiando nuestras vidas. Asegúrate de compartir estas palabras de bendición con las personas que amas. Dios es luz y el mundo necesita más luz y paz. La relevancia de Elías en el plan divino era indiscutible, preanunciada en Malaquías 4:5. He aquí yo os enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y temible de Jehová. Esta profecía resonaba en el corazón de todos, esperando el regreso de este mensajero de Dios. Su legado no se limitó al pasado. Su presencia en el monte de la Transfiguración, junto a Moisés y al Señor Jesús, discutiendo el sacrificio redentor, marcaba la eternidad de su misión. El origen enigmático de Elías tan solo intensificaba su carácter misterioso. Aunque se menciona en las Escrituras que era de Galaad, se conoce poco sobre su linaje o antecedentes, incrementando así el interés por este profeta. Elías no se destacaba únicamente por su elocuencia, también era notable su fortaleza física. Las Escrituras en 1 Reyes 17:1 narran cómo desafió a Acab, prediciendo una severa sequía por su pronunciamiento. Su hazaña de adelantarse a la carroza de Acab, desde el Monte Carmelo hasta Jezreel, destaca su impresionante vigor. Su camino fue definido por hazañas imponentes y milagros divinos. Tras confrontar a Acab, fue dirigido por Dios al arroyo de Kerit, donde cuervos le proveyeron alimento de manera sobrenatural. Cuando el arroyo se secó, un mandato divino lo condujo a Sarepta, en Sidón, donde fue recibido por una viuda, tal como se profetizó en Lucas 4:26. En ese lugar, Elías evidenció el poder divino al proveer alimento de manera milagrosa continuamente. En Lucas 17:8-10 encontramos una parábola que refleja la humildad y el deber del siervo, resonando la jornada de Elías, quien, a pesar de ser un gran profeta, siempre se mantuvo como un siervo fiel a Dios. La historia de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y milagros, desde los valles de Galaad hasta los confines de Samaria y Galilea, trayendo lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En una aldea, mientras Elías continuaba su jornada, ocurrió un encuentro sorprendente con 10 hombres leprosos, excluidos y desesperados, que clamaron por misericordia a Jesús, implorando por curación. Jesús, al verlos, les instruyó presentarse a los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. Entre los sanados, un samaritano, reconociendo el milagro, regresó glorificando a Dios y agradeciendo a Jesús, evidenciando la universalidad de la gracia divina. Al arribar a Sarepta, Elías se topó con una viuda en plena penuria. Sus reservas de harina y aceite se hallaban en sus últimos vestigios. No obstante, Elías transmitió un rayo de esperanza, solicitándole inicialmente un pan y asegurándole que las provisiones se mantendrían hasta que las lluvias regresaran. Dicha promesa puso a prueba la fe de la viuda, enfrentándola a un dilema entre el temor y la fe en Dios.
No obstante, el hijo de la viuda cayó enfermo gravemente, y ante tal desdicha, Elías, impulsado por su compasión y fe en la divinidad, intervino por el muchacho, trasladándolo a su aposento. En un fervoroso ruego, Elías invocó a Dios, postrándose sobre el joven en una vehemente súplica. El milagro ocurrió. La vida regresó al niño, y la madre, testificando el poder de Dios a través de Elías, reconoció en él a un verdadero hombre de Dios cuyas palabras reflejaban la verdad divina. Este acto reafirmó la misión de Elías y demostró la misericordia de Dios, incluso en las circunstancias más dolorosas. La fe de la viuda fue restaurada y el milagro sirvió como testimonio de la presencia y poder de Dios. En el Monte Carmelo, Elías enfrentaría otro desafío. La tierra estaba asolada por la sequía y Dios instruyó a Elías a presentarse ante Acab, prometiendo enviar lluvia sobre la tierra. Este momento preparaba el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos entre la verdadera fe y la idolatría. Al mismo tiempo, Acab abordaba una gran hambruna en Samaria. Obadías, un devoto seguidor del Señor, desempeñaba un papel crucial, protegiendo a los profetas de Dios del asesinato ordenado por Jezabel. Elías, sabiendo de los riesgos, se dirigió valientemente para cumplir la orden divina. La narrativa de Elías nos lleva por un camino lleno de fe y desafíos. Cada episodio, desde la provisión milagrosa en la casa de la viuda hasta el inminente enfrentamiento en el Monte Carmelo, revela un patrón de dependencia y confianza en Dios, marcando a Elías como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Mientras la tierra sufría bajo la severa sequía, Acab y Obadías, en un intento desesperado de salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron las tierras en busca de pasto. Cada uno esperaba encontrar algo de hierba. En el curso de su búsqueda, Obadías se encontró inesperadamente con Elías, reconociendo al profeta y expresando su temor. Sabía de los esfuerzos de Acab para encontrar a Elías y temía las consecuencias de anunciar la presencia del profeta. Obadías, un hombre de fe desde la juventud, reveló a Elías cómo había protegido a los profetas del Señor, arriesgando su vida ante la ira de Jezabel. Su lealtad a Dios era inquebrantable, pero el miedo a represalias por parte de Acab era palpable. Sin embargo, Elías aseguró a Obadías que se presentaría ante Acab. Esta promesa representaba más que un encuentro. Era un enfrentamiento de fe, un preludio para un desafío mayor que estaba por venir en el Monte Carmelo. Obadías, obedeciendo a Elías, fue al encuentro de Acab y anunció la presencia del profeta. Acab, al encontrar a Elías, lo confrontó, acusándolo de ser la causa de los problemas de Israel. Elías refutó con firmeza, señalando que la verdadera causa de los males del país era la idolatría y la desobediencia a Dios. Elías propuso un desafío decisivo en el Monte Carmelo: reunir a todo Israel, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, para que el pueblo decidiera a quién serviría verdaderamente, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida en su fe, Elías confrontó al pueblo con una elección clara: seguir al Señor o a Baal. Su mensaje era directo, desafiando al pueblo a tomar una decisión definitiva. La prueba sería simple pero poderosa. Se prepararían 2 becerros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías. Pero solo el verdadero Dios respondería con fuego del cielo. El pueblo, al darse cuenta de la seriedad del desafío, aceptó la prueba. Elías instruyó a los profetas de Baal a elegir y preparar su becerro, invocando a sus dioses para encender el fuego. Este momento era crucial. No solo una prueba de la fuerza divina, sino un enfrentamiento entre la verdadera fe y las prácticas idólatras que habían corrompido a Israel.
Los profetas de Baal, desesperados, clamaron a su Dios desde el amanecer hasta el mediodía, pero sus oraciones quedaron sin respuesta. En medio del silencio, recurrieron a rituales extremos, marcando sus cuerpos con cortes, en la esperanza de una manifestación divina. Elías, al observar la inutilidad de sus esfuerzos, los provocó sugiriendo que Baal podría estar ocupado o distante. El desespero de los profetas de Baal creció, pero ni sus voces elevadas ni sus rituales de autoflagelación evocaron respuesta alguna. Entonces, Elías llamó al pueblo para que se acercara. Ante todos, reconstruyó el altar del Señor que estaba roto y olvidado, utilizando 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Elías reafirmó la unidad y la herencia espiritual del pueblo, preparó su sacrificio con cuidado, colocando la leña y el becerro cortado. Luego ordenó que se derramara agua sobre el altar, no una, sino 3 veces, saturando completamente el sacrificio y la leña, haciendo el desafío aún más sane. En aquel momento decisivo, mientras Elías elevaba su plegaria hacia el cielo, su voz resonaba no solo en el aire, sino en el corazón de todos los presentes. La intensidad de su oración reflejaba un profundo anhelo, la renovación espiritual de Israel, un pueblo desviado por la adoración a falsos dioses. Su solicitud iba más allá de lo inmediato. Buscaba una transformación interna en cada uno de los hijos de Israel, un retorno a la fe de sus ancestros. Cuando el fuego divino descendió, no solo devoró el sacrificio físico ante los ojos atónitos de la multitud, sino que también incineró las dudas y la incredulidad que habían plagado sus corazones durante años. La magnitud de este evento no tenía precedentes. La naturaleza misma parecía someterse ante la voluntad del Creador, demostrando su poder incontestable y su dominio sobre el cosmos. Este acto milagroso marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, redefiniendo la relación entre el pueblo y su Dios. El reconocimiento unánime de la soberanía del Señor por parte del pueblo fue un eco de un despertar espiritual. Sus palabras, "El Señor, Él es Dios", resonaron como un juramento colectivo, un compromiso renovado de fidelidad y adoración exclusiva al único y verdadero Dios. La escena se transformó en un testimonio vivo de la misericordia divina, dispuesta a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven hacia Él con corazón arrepentido. La ejecución de los profetas de Baal al arroyo Quizón no fue solo un acto de justicia divina, sino también un mensaje contundente contra la idolatría y la falsedad. Este gesto significativo de Elías reafirmaba el mandato de pureza y santidad que Dios exigía de su pueblo. Era un recordatorio de que la lealtad a Dios conlleva el rechazo decisivo de cualquier forma de idolatría, así como la promoción de la justicia y la verdad. La limpieza espiritual iniciada por Elías en el Monte Carmelo se extendió a través de Israel, inspirando a muchos a reexaminar sus propias vidas y a rechazar las prácticas idólatras que habían infiltrado su cultura y su práctica religiosa. Este evento no solo restableció el culto al Señor en Israel, sino que también sirvió como un precedente de la inquebrantable justicia y misericordia de Dios hacia aquellos que buscan su rostro con sinceridad. En los días y años que siguieron, la memoria del fuego divino que descendió en respuesta a la oración de Elías permaneció grabada en la conciencia colectiva de Israel. La figura de Elías, el profeta que desafió a reyes y enfrentó a falsos profetas con la fuerza de su fe, se convirtió en un símbolo de la lucha incesante entre la verdad divina y la mentira terrenal. La narrativa de su vida continuó inspirando a generaciones futuras, recordándoles la importancia de mantenerse fieles al Señor, incluso frente a las adversidades más desalentadoras. Después del triunfo en el Monte Carmelo, Elías anunció a Acab la llegada de la lluvia.
Mientras Acab se retiraba, Elías subió a la cumbre del Carmelo. Humildemente se postró en oración, esperando la señal de la lluvia prometida. Después de 7 intentos de su siervo de avistar alguna señal en el cielo, finalmente apareció una pequeña nube. Este pequeño signo preludiaba el cambio esperado, la lluvia que rompería la larga sequía. Pronto, el cielo se llenó de nubes y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra, un signo tangible de la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, la victoria de Elías en el Carmelo tuvo consecuencias. Jezabel, furiosa por la derrota de sus profetas, amenazó a Elías, obligándolo a huir para salvar su vida. Desalentado y temeroso, Elías emprendió una fuga solitaria hacia Beerseba en Judá, dejando atrás a su siervo. Exhausto y desesperado, Elías se refugió en el desierto, expresando su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar. En ese momento de vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad, compartiendo los mismos sentimientos de desespero y limitación que todos enfrentamos en algún momento. En el desierto, exhausto y desesperanzado, Elías encontró refugio bajo la sombra de una retama. En su momento de mayor vulnerabilidad, un ángel del Señor lo visitó, trayendo sustento y consuelo. El pan horneado en las brasas y la jarra de agua no solo eran provisiones físicas, sino también un signo de la continua presencia y cuidado de Dios. En la segunda visita, el ángel alentó a Elías a alimentarse para la jornada que tenía por delante. Con la fuerza de esta comida celestial, Elías viajó durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb, el monte de Dios, un lugar de encuentros divinos y revelaciones. Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, juró venganza contra Elías. Mientras tanto, el profeta, cargando el peso de la misión y la persecución, encontró refugio en una cueva en el monte Horeb. Este refugio se convirtió en el escenario de una profunda experiencia espiritual y autoconocimiento. En la cueva, Dios cuestionó a Elías sobre su presencia allí. Elías expresó su celo por el Señor, pero también su sentimiento de aislamiento y desespero. Esta honestidad frente a Dios reflejaba la profundidad de su fe y la gravedad de la situación en Israel. Dios manifestó su presencia no a través de fenómenos grandiosos como el viento fuerte, el terremoto o el fuego, sino a través de una voz suave y delicada. Esta manifestación suave pero poderosa fue un recordatorio de que Dios no se encuentra solo en los actos espectaculares, sino también en los momentos tranquilos y sutiles. Al escuchar esa voz suave, Elías cubrió su rostro con el manto en reverencia y salió de la cueva. La voz de Dios lo cuestionó nuevamente y Elías repitió su declaración de celo. Dios le dio nuevas instrucciones, marcando un nuevo capítulo en su jornada profética. Dios orientó a Elías a regresar al desierto de Damasco y ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su sucesor profético. Este acto simbolizaba no solo la continuidad de la misión de Elías, sino también el plan divino en marcha. Dios también reveló a Elías que había un remanente fiel en Israel, 7,000 personas que no se habían doblado ante Baal. Esta revelación fue una fuente de consuelo y esperanza para Elías, recordándole que no estaba solo en su lucha por la fidelidad a Dios. En el monte Sinaí, Elías fue transformado por la revelación de Dios. Recibió no solo instrucciones específicas, sino también la garantía de que la misión de Dios continuaría más allá de su vida. Con esta nueva perspectiva, Elías partió para cumplir las órdenes divinas. Su primera tarea fue encontrar a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo. Al arrojar su manto sobre Eliseo, Elías señalizó la transferencia del llamado profético. Eliseo, reconociendo la gravedad de ese momento, dejó sus quehaceres para seguir a Elías, marcando el inicio de una nueva era profética en Israel.
Después de ser llamado por Elías, Eliseo demostró un profundo respeto por sus raíces y origen. Pidió permiso para despedirse de sus padres, un gesto que simbolizaba tanto la gratitud como la transición hacia su nueva vida como profeta. Elías, comprendiendo la profundidad de ese momento, lo permitió. Eliseo siguió su corazón. Realizó un gesto simbólico de despedida al sacrificar los bueyes con los que araba y compartir la carne con la gente, marcando así el fin de su antigua vida y el inicio de su jornada como siervo de Dios. La visita de Elías a Eliseo no fue solo un encuentro casual, sino un momento de transformación. Al aceptar el manto de Elías, Eliseo se comprometió a seguir un camino de dedicación y servicio al Señor, una decisión que daría forma al resto de su vida. Mientras tanto, Eliseo viajó a Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey, ansioso por conocer el desenlace de su enfermedad, envió a Hazael con regalos para Eliseo, buscando una palabra del Señor. Este encuentro entre Eliseo y Hazael estaba lleno de significado profundo y consecuencias futuras para Siria e Israel. Al encontrarse con Hazael, Eliseo transmitió un mensaje ambiguo. Ben-Hadad se recuperaría de la enfermedad, pero eventualmente moriría. Este enigma revelaba no solo el futuro del rey, sino también la complejidad de los designios de Dios y el papel que Hazael desempeñaría en ellos. Al ver el futuro a través de Hazael, Eliseo lloró, anticipando el sufrimiento que Hazael infligiría al pueblo de Israel. Esta visión conmovió profundamente a Eliseo. Confundido por la reacción de Eliseo, Hazael no comprendió completamente el impacto de sus futuras acciones. Al escuchar la profecía de Eliseo sobre su ascenso al trono, Hazael cuestionó su capacidad para cometer tales atrocidades. Sin embargo, la respuesta de Eliseo fue clara. Era lo que Dios había revelado. Así, Hazael regresó a Ben-Hadad, cuya muerte pronto se cumplió, confirmando la palabra profética. El relato luego se dirige a la historia de Nabot y su viña. Acab, deseando la viña de Nabot para convertirla en un jardín, le ofreció un intercambio o pago. Fiel a la herencia de sus padres y la ley de Dios, Nabot rechazó la oferta del rey, una decisión que marcaría trágicamente su destino. La reacción frustrada e irritada de Acab ante este rechazo reveló no solo su carácter, sino también la corrupción que impregnaba su reinado. La manipulación de Jezabel no solo demostró su desprecio por la justicia y la moral, sino también su habilidad para usar el poder y la autoridad de Acab en su beneficio. Su intriga revela un aspecto oscuro del ejercicio del poder en la antigua Israel, donde la corrupción y la ambición podían socavar los principios de la ley mosaica y la justicia social. La disposición de Jezabel para recurrir al engaño y al asesinato con tal de satisfacer los deseos de Acab ilustra la profundidad de su maldad y su influencia corruptora sobre Acab y su reinado. La condena y ejecución de Nabot, basadas en acusaciones falsas, reflejan la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes ante la arbitrariedad y el abuso de poder de sus gobernantes. Este acto no solo resultó en la muerte injusta de un hombre inocente, sino que también marcó un punto de inflexión en el reinado de Acab, al exponer la corrupción moral que lo caracterizaba. La usurpación de la viña de Nabot no fue simplemente un acto de injusticia individual, sino un símbolo del abuso de poder y de la degeneración ética dentro de la monarquía israelita. La reacción divina a este evento, a través del profeta Elías, subraya la seriedad con que Dios observa los actos de injusticia y corrupción, especialmente aquellos cometidos por aquellos en posiciones de autoridad. La condena profética contra Acab y Jezabel no solo fue una respuesta a la injusticia cometida contra Nabot, sino también una advertencia a todos los gobernantes sobre las consecuencias de apartarse de los caminos de la justicia y la rectitud.
La historia de la viña de Nabot, por lo tanto, se convierte en una lección sobre los peligros del poder sin restricciones y la importancia de la integridad y la justicia en el liderazgo. Muestra cómo las acciones de los líderes no solo afectan su destino, sino también el de su pueblo y su relación con Dios. La caída de Acab y Jezabel es un testimonio de que, a pesar de la aparente demora en la justicia divina, los actos de maldad no quedan sin respuesta. Este episodio resalta la valentía y la firmeza de los profetas de Dios, como Elías, que se enfrentaron a la corrupción y la idolatría de su tiempo, desafiando incluso a los reyes. La misión profética no solo implicaba predecir el futuro, sino también llamar al arrepentimiento y a la justicia, actuando como la conciencia de la nación. La historia de Jezabel y Acab nos recuerda la importancia de adherirse a los principios éticos y morales, independientemente de nuestra posición en la sociedad. Nos enseña que el verdadero poder reside no en la capacidad de subyugar a otros, sino en el compromiso con la justicia y la rectitud, principios que son fundamentales para el bienestar de cualquier comunidad y que reflejan el carácter de Dios. El plan de Jezabel se ejecutó meticulosamente. Nabot fue honrado y luego humillado públicamente, acusado falsamente de blasfemar contra Dios y el rey. Esta maquinación cruel llevó a su muerte por lapidación. La trama de Jezabel tuvo éxito y Nabot fue condenado e injustamente ejecutado. Su destino fue el resultado de una manipulación corrupta y la codicia desenfrenada del poder real. La muerte de Nabot representó una grave injusticia y un punto bajo en la historia de Israel durante el reinado de Acab. Después de la ejecución, Jezabel informó rápidamente a Acab que la viña ahora estaba disponible para él. Con Nabot muerto, Acab no dudó en reclamar la viña, un acto que simbolizaba su total sumisión a la maldad y la influencia corrupta de Jezabel. En el momento en que Acab entró en la viña de Nabot, tomando posesión de ella, la palabra del Señor llegó a Elías. Dios instruyó a Elías a confrontar a Acab, acusándolo de asesinato y usurpación. Este encuentro entre Elías y Acab sería un momento de gran tensión y confrontación espiritual. Elías obedeció la orden de Dios y confrontó a Acab en la viña, transmitiéndole el duro mensaje de Dios. Debido a sus acciones, habría consecuencias graves, no solo para él, sino para toda su casa. Elías anunció que el mismo destino que encontró Nabot lo encontraría a Acab. Al encontrarse con Elías, Acab lo llamó enemigo, pero Elías respondió con la verdad de sus acciones. Profetizó que la casa de Acab enfrentaría una destrucción total y que Jezabel tendría un fin trágico. Estas profecías reflejaban la justicia divina en respuesta a la corrupción y al mal. La historia de Nabot, Acab y Jezabel es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, la avaricia y la injusticia. Destaca la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios, incluso frente a las mayores provocaciones y desafíos. La condena pronunciada por Elías a Acab fue grave y simbólica. Los perros comerían a los que pertenecieran a Acab y murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a los que murieran en el campo. Esta fue una punición divina para Acab, quien, influenciado por Jezabel, se había desviado abominablemente, siguiendo ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos que Dios había expulsado de Israel. Al escuchar las palabras de Elías, Acab demostró un raro cambio de actitud. Rasgó sus ropas y se vistió de saco, un símbolo de luto y arrepentimiento. Este cambio de comportamiento mostraba que, incluso en los momentos más oscuros, había espacio para el arrepentimiento. A pesar de esto, la historia persiste y enfatiza el poder de Dios y la autoridad de sus profetas, incluso ante la oposición de los reyes.
Ante la insistencia del rey Acab, un tercer capitán con 50 hombres fue enviado para arrestar a Elías. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, este capitán, consciente del poder divino que Elías poseía, se acercó con humildad y respeto. Se arrodilló ante el profeta implorando por la vida de él y de sus hombres, reconociendo el poder de Dios manifestado a través de Elías. El ángel del Señor, al ver la postura humilde y respetuosa del capitán, instruyó a Elías a bajar con él sin miedo. Este momento demostró que la humildad y el reconocimiento del poder de Dios pueden cambiar el curso de los acontecimientos, incluso en situaciones de confrontación y tensión. La historia de la codicia de Acab por la viña de Nabot y la manipulación de Jezabel para obtenerla retrata un escenario de injusticia y corrupción. El encuentro de Acab con Elías en la viña es un poderoso recordatorio de que la justicia divina prevalece sobre las maquinaciones humanas. La respuesta de Dios al arrepentimiento de Acab fue un aplazamiento del mal que estaba destinado a caer sobre su casa, subrayando la misericordia de Dios y su disposición a responder al arrepentimiento genuino. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías se convirtió en rey. Herido, buscó la orientación de Baal-Zebub, el dios de Ecrón, ignorando al Dios de Israel. Elías fue instruido por un ángel a confrontar a los mensajeros del rey, cuestionando su decisión de buscar consejo en dioses paganos. Elías transmitió el mensaje de Dios a los mensajeros. Ocosías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta predicción fue un juicio directo sobre la falta de fe del rey y su búsqueda de orientación fuera del Señor. La confrontación entre Elías y el rey Ocosías resalta la continua lucha entre la fidelidad a Dios y la inclinación hacia la idolatría que plagaba a Israel. La decisión de Ocosías de consultar a deidades paganas en lugar de buscar la guía del Dios de Israel, refleja un patrón recurrente de desvío y desobediencia entre los líderes de Israel. La respuesta de Dios, a través de Elías, no solo era un castigo a Ocosías, sino también una poderosa demostración de su soberanía y autoridad divina, reafirmando que solo Él es digno de adoración y confianza. El acto de enviar fuego desde el cielo para consumir al capitán y sus 50 hombres sirvió como un recordatorio temible de la potencia de Dios y la seriedad con que veía la apostasía de su pueblo. Este milagro, reminiscente de otros juicios divinos en la historia bíblica, subrayaba la santidad de Dios y su demanda de lealtad exclusiva. Al enfrentarse a la arrogancia y desafío del rey Ocosías, Elías no solo defendía su propio papel como mensajero de Dios, sino también la primacía del culto verdadero sobre cualquier forma de idolatría. La muerte de Ocosías, sin un heredero directo, añadió una capa adicional de tragedia a la narrativa, subrayando las consecuencias tangibles del alejamiento de Dios. El ascenso de Jeroboam al trono en lugar de un descendiente directo de Ocosías marcó un giro en la dinastía, demostrando cómo las acciones individuales pueden tener repercusiones que afectan el curso de la historia nacional. Este cambio de liderazgo ilustraba la mano de Dios orquestando los eventos de acuerdo a su voluntad divina y las advertencias proféticas. La historia de Ocosías y Elías es también una lección sobre las repercusiones de ignorar las advertencias divinas. A pesar de los múltiples ejemplos anteriores de la fidelidad y poder de Dios demostrados a través de sus profetas, Ocosías eligió seguir el camino de sus predecesores en la idolatría. Este relato sirve de advertencia a todos los creyentes sobre la importancia de permanecer fieles a Dios y sus mandamientos, especialmente cuando se enfrentan a decisiones críticas. La interacción entre Elías y Ocosías destaca el papel de los profetas en la sociedad israelita como voceros de Dios.
llamados no solo a predecir el futuro, sino también a llamar al arrepentimiento y a la obediencia. La audacia de Elías al enfrentarse al poder terrenal refleja su compromiso inquebrantable con la misión que Dios le había encomendado, sirviendo de ejemplo para todos los que se sienten llamados a defender la verdad en medio de la adversidad. Este episodio refuerza la enseñanza de que la verdadera autoridad y poder residen en Dios. A través de las acciones y el mensaje de Elías, Dios demostraba una vez más que está por encima de cualquier poder terrenal y que su voluntad prevalecerá, independientemente de la resistencia humana. La historia de Elías y Ocosías es un recordatorio de que, en última instancia, la lealtad a Dios es lo que determina el destino de individuos y naciones, invitando a la reflexión sobre la propia relación con el divino. El reinado de Ocosías, marcado por la idolatría y la desobediencia a Dios, dejó un legado de advertencia. Sus acciones y el trágico desenlace de su reinado fueron registrados en los anales de la historia de Israel y Judá, sirviendo como un recordatorio sombrío de las consecuencias del alejamiento de Dios. La historia de Ocosías es un ejemplo claro de cómo las elecciones de los líderes pueden impactar no solo sus propias vidas, sino también el destino de todo un pueblo. Su muerte marcó el final de un periodo turbulento en Israel, abriendo paso a una nueva era bajo el reinado de Jeroboam. La narrativa de Elías y Ocosías nos recuerda una verdad profunda. Un discípulo no es mayor que su maestro, ni un siervo mayor que su señor. Las acciones de Ocosías al buscar consejo en dioses falsos reflejan los errores de su padre Acab, demostrando un patrón de desobediencia y rebeldía que se repitió a lo largo de su reinado. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Ocosías destaca la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, enfrentándose a las fuerzas del rey, permaneció firme en su misión de proclamar la palabra del Señor. Su postura ante los desafíos y peligros refleja su total confianza y fe en el Señor. Sus acciones, aunque a veces severas, estaban alineadas con la justicia divina y demostraban la seriedad con la que Dios ve la idolatría y la desobediencia. Él y Eliseo viajaron juntos desde Gilgal. Sabiendo que sería llevado al cielo, Elías instruyó a Eliseo a quedarse en Gilgal, pero Eliseo, dedicado y leal, se negó a dejar a su maestro. Él sabía que Elías sería llevado por Dios, y su devoción lo llevó a acompañar a Elías en cada etapa de su jornada final. En Betel, los hijos de los profetas, conscientes del destino inminente de Elías, se acercaron a Eliseo, cuestionando su decisión de seguir a Elías. Eliseo, consciente de lo que estaba por suceder, les pidió silencio, demostrando su respeto y serenidad ante el momento sagrado que se aproximaba. La jornada continuó hacia Jericó, donde nuevamente los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma pregunta. Con la misma firmeza, Eliseo reiteró su intención de quedarse al lado de Elías hasta el final. Cuando llegaron al Jordán, Elías realizó un milagro al golpear las aguas con su manto, dividiendo el río y permitiendo que ambos cruzaran en tierra seca. Este acto fue un poderoso símbolo del poder de Dios actuando a través de Elías. En la orilla opuesta del Jordán, Elías le preguntó a Eliseo qué deseaba antes de ser llevado al cielo. Eliseo, buscando continuar el legado de su maestro, pidió una porción doble del espíritu de Elías, reflejando su aspiración de ser un siervo fiel de Dios, al igual que Elías lo fue. Cuando Elías fue llevado al cielo en un torbellino dentro de un carro de fuego tirado por caballos de fuego, Eliseo observó la escena con admiración y pesar. La partida de Elías marcó el fin de una era y el comienzo del ministerio de Eliseo. A pesar del reconocimiento de Eliseo como sucesor de Elías, los hijos de los profetas buscaron a Elías, y aunque Eliseo conocía el destino de su maestro, finalmente cedió a su solicitud.
Sin embargo, la búsqueda fue infructuosa, confirmando la ascensión de Elías al cielo. La profecía de Elías sobre la casa de Acab encontró su cumplimiento en el reinado de Jehú. Utilizando las palabras proféticas de Elías como justificación, Jehú erradicó por completo la casa de Acab, cumpliendo el juicio divino sobre esa familia. La campaña de Jehú para purificar a Israel de la influencia de la casa de Acab resultó en cambios significativos y purificación en Israel. La historia de Elías y Eliseo, así como las acciones de Jehú, muestran cómo Dios trabaja a través de sus elegidos para cumplir sus propósitos y juicios, destacando la importancia de la fidelidad a Dios y las consecuencias de la apostasía y la idolatría. La vida y el ministerio de Elías fueron una lucha entre la verdadera adoración al Señor y la idolatría de Baal durante el reinado de Acab. La adoración a Baal, especialmente promovida por Jezabel, marcó el reinado de Acab. El enfrentamiento en el Monte Carmelo fue decisivo, llevando a la nación de Israel a una elección entre el verdadero Dios y Baal, destacando la impotencia de Baal y la supremacía del Dios de Israel. La posterior huida de Elías al monte Horeb reforzó el mensaje de la soberanía de Dios. El encuentro entre Acab y Elías resaltó que había un Dios en Israel, superior a Baal-Zebub de Ecrón. Elías representó consistentemente el poder y la realidad del único Dios verdadero. La conexión entre Elías y Juan el Bautista no solo destaca la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que también enfatiza la importancia de preparar el corazón y el espíritu de la gente para recibir al Mesías. La misión de Juan, bañada en el espíritu de Elías, fue fundamental para establecer las bases espirituales sobre las cuales Jesús edificaría su ministerio. Al llamar al arrepentimiento y bautizar en el río Jordán, Juan el Bautista no solo cumplió la profecía, sino que también simbolizó una purificación preparatoria, esencial para el advenimiento del Salvador. Además, este paralelismo profético subraya la manera en que Dios prepara meticulosamente la llegada de momentos decisivos en la historia de la salvación. Así como Elías desafió a los profetas de Baal y llamó a Israel a volver a su fe, Juan el Bautista desafiaba a las estructuras religiosas y sociales de su tiempo, instando a una renovación espiritual en anticipación al ministerio transformador de Jesús. Este entrelazamiento profético demuestra la coherencia y continuidad del plan divino a través de las edades. La figura de Juan el Bautista, actuando en el espíritu de Elías, también resalta la naturaleza cíclica de la intervención divina en los asuntos humanos. Al igual que Elías jugó un papel crucial en un punto de inflexión de la historia de Israel, Juan marcó otro momento crítico, preparando a la gente para un cambio radical en la comprensión de su relación con Dios. Este patrón de preparación y cumplimiento es central para la narrativa bíblica, revelando cómo Dios se comunica y actúa en la historia humana. Por último, la referencia a Juan el Bautista como Elías en el Nuevo Testamento no solo cumple una profecía específica, sino que también sirve como un recordatorio poderoso de que la venida de Jesús fue el cumplimiento de las promesas hechas a lo largo del Antiguo Testamento. Esta conexión profética entre Juan y Elías no solo valida la misión de Juan, sino que también fortalece la afirmación de Jesús como el Mesías esperado. La intersección de estas figuras proféticas demuestra la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas y su plan redentor para la humanidad. La figura de Elías fue tan significativa que algunos judíos consideraron a Jesús como su reencarnación, evidenciando la fuerte expectativa mesiánica y la asociación de Elías con la venida del Mesías. Durante su ministerio,
Jesús utilizó el ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta para ilustrar la falta de fe en Israel. Además, Elías apareció en la escena de la transfiguración, reforzando su importancia en la tradición judeocristiana como precursor del Mesías y un poderoso profeta de Dios. La presencia de Elías junto con Moisés, discutiendo con Jesús sobre los eventos que se avecinaban en Jerusalén durante la oración, fue simbólica. La reacción de los espectadores en la crucifixión de Jesús, ofreciendo vinagre a Jesús y esperando ver si Elías vendría a salvarlo, refleja las creencias y expectativas en torno a Elías como un salvador o intercesor en momentos de desesperación. Esta historia subraya el principio de un remanente fiel en Israel, recordando la continuidad del trabajo de Dios a través de sus profetas y la importancia de la fidelidad y obediencia a Él. Pablo se refirió a aquellos que no se doblegaron ante Baal en los tiempos de Elías. Esta referencia destaca la importancia de permanecer fiel a Dios, incluso en tiempos de apostasía generalizada. La vida de Elías, marcada por momentos de valentía y vulnerabilidad humana, ilustra la dualidad de la experiencia humana, el poder de actuar valientemente y la tendencia al miedo y la duda. Su huida de Jezabel después de la amenaza de muerte revela su humanidad, pero también la fidelidad de Dios al proteger y sostener a sus siervos. La oración de Elías para que no lloviera y luego para que lloviera nuevamente demuestra el poder de la oración eficaz. Elías, descrito como alguien con una naturaleza similar a la nuestra, es un ejemplo de cómo la fe ferviente y la oración pueden llevar a intervenciones divinas extraordinarias. Más que un líder religioso, Elías fue un patriota dedicado a la nación de Israel. Su celo por el servicio a Dios estuvo acompañado de una genuina preocupación por el bienestar y la dirección espiritual de su pueblo. Su legado como profeta va más allá de sus actos milagrosos, extendiéndose a su profundo amor por Israel y su devoción incansable a Dios.